Existía gran demanda de vehículos de todo tipo en España: automóviles, camiones, furgonetas y autobuses. Se pone de manifiesto la importancia que han ido adquiriendo las antiguas industrias auxiliares, las que hoy crean y diseñan partes fundamentales del automóvil, asumiendo un importante papel en la creatividad y en la labor de investigación y desarrollo. Esta industria, que hoy se denomina de componentes y módulos, participa cada vez más en la cadena de valor del producto final. Nuestro país posee en este sector algunas de las empresas de mayor capacidad en el mundo, con fábricas en los 5 continentes. Cuando SEAT llega aquí, en España no hay nada, no hay una cultura del automóvil, no tenemos fabricantes de componentes, y empiezan a hacer esa industria. Y empiezan a hacer esa industria pues con SEAT, luego con Barreiros, que es donde las empresas españolas empiezan a saber lo que es un coche y empiezan a trabajar. Si la industria auxiliar, que había tenido un cierto nivel antes de la guerra, pero pequeño, ahora tenía que adaptarse a las grandes series. Entonces, con las marcas, las 2 primeras marcas nacionales, y después también Barreiros, y después también con las distintas marcas que se fueron implantando en España, pues como Renault, como Citroën, como Land Rover Santana, etcétera, etcétera, dieron lugar a la creación, sobre todo de la industria auxiliar, de componentes, que es distinta a la de servicio. La industria de componentes, como ya estaba funcionando para recambios, porque en España había un parque de automóviles y hacían falta recambios, y había una industria de componentes importante. La prueba es que cuando se obligó a empezar a montar los coches con un 25% de incorporación nacional, pues había fabricantes de baterías, había fabricantes de cableados, había fabricantes de muchas cosas. Es decir, que realmente existía, pero luego se fue incrementando una industria de componentes pues muy potente. Entonces, desde el momento que en España se crearon grandes industrias productoras de vehículos, eso sirvió también para que se crearan las grandes industrias auxiliares de construcción de componentes. Estaba tan atrasado todo que en la fábrica de Doge y de Síncanos teníamos que fabricar hasta los asientos. Teníamos 20 costureras con 20 máquinas de coser y ahora en una fábrica pues no se hace prácticamente nada, porque todo se compra en los proveedores exteriores. Y los que visitan la fábrica de Barreiros, que ahora es Peugeot, dicen, pero bueno, si esto es una engañifa, aquí no hacen nada que montar, pero se monta con piezas de proveedores españoles. O sea, yo me acuerdo de la SEAT que yo cogí, pues yo voy a decir que menos los cristales y la tapicería, yo creo que se hacía todo. Resulta que luego está demostrado que no hace falta que los asientos se hagan allí. Si se hacen en otro sitio que se llama Pamplona y la fábrica los compra, desde el punto de vista de producción nacional, equilibrio de divisas, etcétera, pues es igual. Lo que nos traen precisamente estas multinacionales que llegan a España son la normalización, la tecnología, son las ideas muy claras sobre los temas de calidad, son los temas de seguridad, son temas que entonces no se conocían en España. No solamente es que hace crecer a la industria del automóvil, sino que es imprescindible para que la industria crezca. Pero naturalmente la empresa auxiliar de piezas y de componentes se crea a partir del momento que se ve con claridad que la industria matriz, o sea, la fabricación del automóvil y del camión, va a florecer, y alrededor de esto se crea el otro. Pero una cosa sin la otra no puede subsistir. Estos son industrias absolutamente paralelas e industrias absolutamente complementarias, ¿no? Esa industria en España se creó a raíz de los años 50 y de los años 60, y luego tuvo una proyección muy importante. Desde aquel taller de 3 personas, hace 50 años, a hoy, que somos 7.000 personas, y que estamos establecidos industrialmente en 18 países en el mundo. Esto es la evolución de nuestro sector a través de Ficosa. España debe tener en su industria auxiliar una capacidad del 150%, es decir, provee en términos monetarios todo lo que se construye en España, aunque algunas cosas vengan del extranjero, pero neto, y tiene todavía una capacidad de exportación fantástica, ¿no? En 1957, SEAT produce un utilitario, el Popular 600, que constituye uno de los mayores éxitos de la industria española. El SEAT 600
como todos sabemos, fue el coche que motorizó a España. Fue el primer coche ya asequible para todos los bolsillos. Es mucho decir, no para todos, pero vamos, para muchos sectores de la población. Era un coche con carrocería cerrada, una carrocería muy moderna, una carrocería perfectamente sólida y segura en aquella época, con 4 plazas reales, con un motor de 4 tiempos. El SEAT 600 tenía 32 caballos de potencia, claro, una cifra muy importante. En un SEAT 600, 4 personas y sus equipajes pues podían ir del norte a sur o del este al oeste de España sin ningún problema. Los tebeos recogen a las familias felices en sus 600, que después de los años que han pasado no acabamos de entender cómo podían caber tanta gente en el 600. Porque aparte de la abuela, el abuelo, los hijos, éramos familia numerosa, éramos la reserva espiritual de Occidente, en hijos y en todo, y en el 600. Y ese es, para mí, la imagen de desarrollo más concreta de la historia de España. Con los Barreiros y los 600 empieza el desarrollo de España. El SEAT 600, en su época, era el coche, yo me atrevería a decir, de los más modernos de Europa. El SEAT 600, Fiat 600, evidentemente. Y uno de los que inauguró el concepto de vehículo utilitario en Europa. Fue un coche inmensamente popular, sí. El diseño es 100%, originalmente es 100% italiano. Lo que pasa que luego se fueron haciendo modificaciones para adaptarlo a la idiosincrasia hispana. Una de las características de los primeros 600, de las primeras series de los 600, es la manera que abren las puertas. Las puertas abren de adelante a atrás, una práctica no muy segura. Sería en las últimas series del 600 donde ya se abren las puertas, se llaman los coches cristianos, porque abren las puertas como Dios manda, es decir, desde atrás hacia adelante. Aquí ven el tanque de gasolina, la rueda de repuesto, la caja de la batería donde está este booster de baterías y poco más. La bolsa para el agua de los lavaparabrisas y el gato. Eso era lo que había adelante. Y atrás estaba el motor, que fue legendario, vamos. El motor tiene una alegría para el tamaño que tiene, que no llega a los 1000 centímetros cúbicos, creo que son 750 centímetros cúbicos lo que tiene de cilindrada. De todas maneras era una mecánica muy típica y todo el mundo conocía los problemas pequeños que tenía el coche y sabía cómo arreglarlos. Uno de los más recurrentes era probablemente la rotura de las correas dobles. Una de ellas va del cigüeñal a la dinamo y el otro de la dinamo a la bomba de agua. Era común que se fueran, pero bueno, siempre se iba equipado con correas de repuesto y todo lo demás. Por lo demás, el coche nunca dio ningún problema que no fuera por uso y abuso. Cuando tocó cerrar el 600, y me tocó cerrarlo, sustituirlo por el siguiente, que creo que era el 127, todavía, años después, yo recibía cartas diciendo: ¿pero por qué dejaron ustedes de fabricar el 600? Los que dicen que querían el 600, cuando lo veían de cerca y el mundo progresaba, les parecía pequeño, de suspensión dura, que se calentaba. Pero en el 600 veían el coche de su juventud, el que les dio la primera independencia y les permitía salir el domingo con su mujer y los niños. Y eso fue en España un hito importante. A pesar de la renovación de los modelos de fabricación española, la crisis de los primeros años 70 obliga al gobierno a cambiar de política y admitir la entrada de las multinacionales en España. En el año 72 se produce un momento de ruptura en la historia de la industria automovilística en España. Lo que ocurre en ese momento es que se aprueban unos decretos Ford, que todo el mundo llama así, los decretos Ford, que van a cambiar completamente la política industrial. Y entonces el que nos abrió los ojos y luego empezó a crear los problemas correspondientes fueron Ford y después General Motors, que le convencieron al ministro de Industria, entonces Lope de Letona, hombre genial, y yo creo que así fue excelente para este país, le convencieron que la posición de España y de SEAT y de Renault de decir: yo exporto poco, pero fabrico todo dentro del país, era absurda. Lo que había que hacer era
yo importo, por ejemplo, los motores y las cajas de cambio, y los importo claramente, pero luego exporto 5 veces más a mi red multinacional, con lo cual, a la larga, el país y las fábricas producen mucho más. Los americanos, tanto unos como otros, manifestaron con suficiente intensidad que estaban dispuestos a venir y a montar instalaciones de ese tipo y a exportar una cantidad importante de lo fabricado en España si se modificaba suficientemente la legislación para que pudieran venir. Entonces, usted lo ha dicho, lo que hizo fue rebajar la obligación de fabricación nacional hasta el 50%, en vez del 90% que había antes, con lo cual era prácticamente imposible, muy difícil fabricar automóviles en España, y obligar a cambio a que se exportara 2/3 de la producción. Entonces, apoyándose en esta legislación que modificó sustancialmente López de Letona, primero se estableció en España se estableció Ford España, de la que yo fui el primer presidente y fui el presidente durante 5 años. Y luego, posteriormente, se montó, apoyándose en la misma legislación, se montó en Figueruelas, en Zaragoza, General Motors, a través de su marca Opel europea, ¿verdad? Estos decretos son realmente redactados en Detroit y puestos en el Boletín Oficial del Estado español, lo que significa que las autoridades se han plegado completamente pues, a las condiciones de Ford. Está claro que el marco va a cambiar, está claro que las industrias españolas ya no pueden vivir solo del mercado español, que eso es muy peligroso porque el día que se abra la frontera, lógicamente ese mercado se va a reducir, y se apuesta claramente por la exportación. Entonces, digamos que España tiene un mérito adicional en este sentido, dentro de los países rezagados, que es el primero que consigue un volumen significativo de exportaciones, naturalmente realizado por multinacionales que están operando en España, pero esto sin duda es bueno y es meritorio y es un mérito que tenemos que atribuir a la industria española. Entonces España era un país que ya tenía componentes, que ya podía suministrar para fabricar un coche a escala europea, y tenía buenos costos de producción y estaba logísticamente ya bien equipada como para exportar a todo el mundo. Entonces la llegada de Ford supone un cambio radical, o sea, supone de hecho una liberalización profunda del mercado del automóvil. Y nos da a los fabricantes de componentes la posibilidad, como formas parte de la familia de proveedores de Ford, a que tú también puedas suministrar piezas a plantas que Ford tiene en Inglaterra o en Alemania. O sea, yo lo que le diría es que la modificación de la legislación para España fue una verdadera bendición, porque ahí está Ford, ahí está General Motors, y ahí está Citroën, ahí está Renault, con unas producciones masivas y con unas exportaciones masivas, de manera que esto fue una bendición. El único problema que tiene eso es que cuando decides dejar de fabricar todo en casa porque te lo pide el gobierno, la patria, la tradición, lo que quieras, y empiezas a hacer conjuntos de importo lo que es más fácil importar, fabrico el resto y lo exporto, a la mañana siguiente descubres que te sobra una montaña de mano de obra. Pero amigo, los problemas inevitables, cuando le tocan a uno, tienen la misma dureza que los evitables. Y entonces yo recuerdo, pues a veces con una cierta tristeza, que me correspondió reducir la plantilla de SEAT, ya creo que fueron algo así como 10.500 personas, que para entonces era para hoy también, pero para entonces era una verdadera tragedia.